Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos todos a la clase. Hoy es un día especial. Hoy es el día de Hei Be'av. Hei Be'av es el día en el cual desaparece físicamente el Ari Kadosh, uno de los grandes cabalistas que tuvo la historia, que tuvo el pueblo judío, que tuvo el mundo entero, ¿no? Vamos a hablar de Moshe Rabbeinu, de Rabbi Shimon Bar Yochai y del Arizal. Son uno de los personajes que marcaron el mundo de la Kabbalah de una forma muy especial, con sus enseñanzas. Tuvimos ayer el mérito de poder ir a dar honor, ¿no?, a este gran cabalista. Estuvimos en Tzfat, con mis hijos fuimos, y entonces en Shabbat estuvimos estudiando sobre la grandeza de esta gran persona, se puede decir, un ángel entre las personas, una persona increíble. Entonces, solo, ya que es el día hoy que se conmemora, solo decir unas pequeñas palabras, más allá de toda su sabiduría, todo lo que nos deja y lo que nos permite. Hay lo que se llama la Kabbalah antes del Arizal y la Kabbalah después del Arizal. Él ordena y cambia todo y nos deja todo un sistema. Y yo también divido, es una división personal, en el cual están los que nos enseñan lo que cada uno alcanzó, y están los que nos enseñan a nosotros crecer. Él es de las personas que marcó en la historia y nos dejó las herramientas para poder crecer. Con la ayuda del Dios vamos a ir revelando más y vamos a ir trabajando más para poder llevar más conocimiento y más luz. Y el desarrollo, ¿no?, de cada uno personal. Pero solo para recordar la grandeza de esta gran persona, que toda su vida fue un crecimiento espiritual y un desarrollo y enseñanza. Pero lo que tenemos específicamente escrito de él es sobre un año y poco tiempo. Él fallece muy a temprana edad, y todo lo que deja escrito, él dice que él no tiene la capacidad para poder escribir. Entonces le dice a los alumnos: ustedes escriban. Y cuenta uno de los que fue su ayudante, que antes era el ayudante del Ramá, que era Rabbi Moshe Cordovero, y después pasa a ser el ayudante también, y estudiante a su vez, ¿no?, del Ari Kadosh, Rabbi Yitzhak Luria. Y solo una anécdota pequeña. Él cuenta que era un Shabbat, y el Arizal dice que dormir en Shabbat es muy bueno para la Neshama, a diferencia de la semana. En la semana de la tarde dice no es muy buena, pero en el Shabbat es muy bueno para la Neshama, porque los mundos ya se elevaron, uno llega a otros niveles, y bueno, puede aprender distintas cosas. Cuenta el ayudante que él entra al cuarto, donde él estaba ahí reposando, estaba descansando, y empieza a escuchar que él es como que está hablando en sueños. Se acerca y acerca el oído, ¿no?, cada vez más, cada vez más, cada vez más, para escuchar lo que dice, y escucha, hasta que lo despierta su maestro, ¿no? Le dice: perdón, y le pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué estabas haciendo? Y le dice que estaba contando, que estaba hablando en sueño, y él quería escuchar los grandes secretos que estaba revelando, que podía revelar. Y dice, y el Arizal como que se empieza a reír, y él le dice: ¿por qué, maestro? O sea, ¿qué fue lo que aprendió? Y dice: 80 años no me darían el tiempo para poder relatarte lo que pude ver en estos minutos. O sea, a veces cuando uno tiene una iluminación tan grande, o sea, el relatarlo es completamente distinto, ¿no? Y él ya vivía en otros mundos. Lo conté con mis palabras, pero es un poco el cuento. Hay que entender cuál es la función de un cabalista, o de estas grandes personas que nos bajaron el conocimiento. Y el ejemplo es el siguiente. Imagínense, ustedes ven ahora la pantalla frente a ustedes, me ven a mí, ven a todos los compañeros, ven el estudio, ven todo lo que está escrito. Pero si nosotros entramos dentro de lo que es la pantalla, o dentro de lo que es la computadora, el procesador, no vamos a ver nada de esto.
O sea, ni siquiera lo vamos a entender. Y el código es solo unos y ceros. O sea, es toda una locura. Entonces, ¿qué significa? Si la raíz es una cosa y después tiene todo un proceso, un desarrollo, un lenguaje que termina transformándose en lo que nosotros vemos en la pantalla. Los cabalistas tenían esa sabiduría, ese poder de poder llegar a esa raíz, entender el código y describírnoslo como nosotros vemos en las pantallas. Y esa es la sabiduría de la Disa que nos forjó este camino y nos enseñó este gran estudio y nos abrió estas puertas de conocimiento, estas puertas en las cuales nos permiten elevarnos. Arizal no tuvo ese bulldozer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa capacidad de llegar a la raíz de la raíz y dárnosla en bandeja para que nosotros podamos sentarnos, estudiarlas tranquilamente. Y él desde su lugar, ¿no? Desde la raíz, nos descodificó lo que se ve ahí para que nosotros lo podamos entender en el acá. Podemos hablar un día entero y no alcanzaría. Solo para recordarlo, los que todavía no prendieron una vela en su memoria, ¿no? Para honrar su memoria, pueden hacerlo todavía hasta que oscurezcan sus países. Que esa luz siga iluminando para todos, que nos traiga conocimiento, sabiduría y amor al prójimo. Bueno, nosotros continuamos con lo de la clase pasada. Y estábamos hablando, voy a volver un poquito para atrás para tomar el hilo conductor y entender sobre todas estas investigaciones. Espero que vengan con estudiando las clases anteriores y después entren y hagan like también, ¿no? Para así poder seguir promoviendo las clases. Pero recuerden, las preguntas principales que teníamos acá eran para qué vinimos al mundo, qué somos, de dónde venimos, quién es por qué el creador creó el sistema que creó, etc. Ya estuvimos contestando parte de esas preguntas y ahora vamos a contestar un poquito. Vamos a seguir, perdón, el proceso de la contestación, nada más que retomar un poquito hacia atrás. Estoy en el punto 14. Entonces nos dice lo siguiente: nosotros encontramos necesariamente que tenemos tres matzabim, tres estados las almas. En general, el primer estado es su estado en el Ein Sof, o sea, en el pensamiento de la creación. Que ahí ya tiene la forma del fin del proceso. En el Ein Sof ya está todo. El segundo estado es el estado en el cual se viven los 6.000 años, en el cual fue dividida nuestra vida, nuestro proceso en dos sistemas, el del cuerpo y del alma, y en el cual se nos dio todo el trabajo por intermedio de la Torá, de la mitzvot, para poder transformar todo el deseo de recibir y llevarlo al deseo altruista, para hacer Nachat Ruach, para reemplazar al creador y no para tener un egoísmo propio. Lo definimos también como una de las reglas que nosotros dijimos, que a qué llamamos el recipiente en lo espiritual. Dijimos que es el deseo de recibir. Y definimos también el deseo de recibir como el hacha, ¿no? O como el que nos separa del creador. Entonces, el deseo de recibir es el que recibe el nombre de creación. Es lo nuevo que hay que no había antes. En cambio, todo el resto es algo que viene de la esencia, el alma, y todo lo que tenemos de más es parte de lo que ya hay, parte del creador que viene, es parte de su luz. Y todo lo nuevo en la creación es el deseo de recibir. Este deseo de recibir es, digamos, la llave de toda la creación. Por un lado, es el que permite que podamos llegar al fin del pensamiento de la creación, o perdón, el objetivo, mejor dicho, de la creación, que es darle placer a las criaturas, pero a su vez también es el que nos separa del creador.
¿Por qué? Porque definimos igualdad de forma une, diferenciación de forma separa. Estoy haciendo solamente un repaso para todo lo que ya hablamos anteriormente, que son las reglas en el sistema espiritual y son las reglas que tenemos que saber siempre, porque son la forma de manejarnos en este mundo y entender cómo todo funciona a nivel espiritual. Por otro lado, el deseo de recibir es el que me permite llegar al fin, digamos, o a cumplir con el pensamiento de la creación o el objetivo del pensamiento de la creación, pero por otro lado es el que me aleja del creador. O sea, en el mismo punto se producen no sé si la palabra es dicotomía, ¿no? Esta oposición. Por un lado, llego es la herramienta que me permite cumplir o llegar o alcanzar el objetivo. Por otro lado, es el que me aleja de todo este objetivo. Entonces, ahí está el proceso de elaboración, el proceso de trabajo, el proceso que nosotros tenemos en esta vida. ¿Y cuál es? El de trabajar, de poder transformarlo para que sea el mecanismo que nos lleve hacia arriba y no hacia abajo. Eso fue a modo de resumen muy grande de todo lo que ya vemos lo que estamos viendo. ובמשך זמן, y nos sigue diciendo, במצב הזה, לא יגיע שום תיקון לגופם רק לנפשות בלבד. Y también todo este tema, toda esta cuestión, ¿no? Que no podíamos llegar al tikkun venía a ser el cuerpo, sino que solamente, durante todo este tiempo, solamente llegamos al tikkun de las almas, nada más. O sea, que nosotros tenemos que sacar o, digamos, trabajar, sí, es una cuestión de trabajar y de sacar dentro de nosotros todo lo que es ese egoísmo, lo podemos llamar, ¿no? Egoísmo innato, ese egoísmo personal, individual, que todo quiero para mí, ¿no? El deseo de recibir solamente para mí, que es también lo que se manifiesta como el cuerpo, y dejar o transformar o dejar lo que es solamente el altruismo, o sea, el deseo de brindar, de salir hacia afuera y poder brindar nada más. Que eso es la forma que tiene el Nefesh. Y por eso ahí está esa guerra. El cuerpo es la manifestación, la representación del deseo de recibir egoísta, y el alma es la representación del deseo altruista, el deseo de dar. Los dos, solo en este plano, lo que llamamos este mundo, están unidos, y esa unión genera esa fricción, pero esa fricción es la que nos permite a nosotros el libre albedrío, lo que nos permite a nosotros crecer, lo que nos permite a nosotros desarrollarnos y poder alcanzar el recipiente adecuado para que toda la luz pueda manifestarse. Beafilo nefashot tzadikim, también, no importa, aunque sean los tzadikim, los más justos de todos, no pueden saborear, no pueden disfrutar del paraíso, del Gan Eden, después de su ptidá, después de su desaparición física, sino hasta que venga y esté todo, digamos, termine toda la parte de sus cuerpos y quede como el afar, como el polvo, o sea, cuando se desintegre todo. Primero, físicamente el cuerpo tiene que ser consumido, pero a su vez también lo que se refiere al cuerpo que tiene que ser consumido, lo que vendría a ser el deseo de recibir. Y tenemos el tercer estado, dijimos los dos primeros, eso es el tercero, que es el Gamma Tikkun, que es el fin, ¿no? Cuando termina, que todas las almas, luego de la resurrección, o sea, que vuelvan a vivir, ¿no? De la muerte, que es esa separación que hay con la luz del Creador, entonces ahí van a llegar a su Tikkun, a su arreglo final completo, también hacia los cuerpos, porque ahí va a darse vuelta todo lo que vendría a ser esa recepción hacia uno mismo, que es la forma del cuerpo, y va a recaer sobre ellos la forma del altruismo, la forma altruista verdadera o pura, y van a ser aptos para poder recibir sobre ellos mismos todo el bien y todo el placer y todo lo bueno que tiene pensado, que está pensado en el pensamiento de la creación. Y con eso va a alcanzar
ese refinamiento y esa unión tan fuerte por esa fuerza de igualdad de forma con el Creador, porque no van a recibir todo esto por su voluntad, o sea, por su voluntad propia, o sea, por sí mismos, sino que la mitzvah de razonable ashvia, sino por su deseo y voluntad de altruismo y darle placer al Creador. Porque tiene ese placer que reciben de él. Y entonces dice, de Shema Kitzur, y en forma resumida, vamos a utilizar de acá en adelante el nombre de estos tres estados, o sea, el estado primero, el estado segundo y el estado tercero. Y ustedes tienen que recordar todo lo que se explicó aquí en cada uno de esos estados. Bueno, eso fue a modo de resumen, pero quiero decirles algo también importante. Se acerca una de las fechas más tristes que recuerda el pueblo de Israel año tras año, hasta la llegada del Mashiach, hasta la construcción del templo, que fue la destrucción del segundo templo, en el cual, a partir de la destrucción del segundo templo, sale el pueblo de Israel al exilio, hasta que hace unos años atrás volvimos a la tierra de Israel. Pero hay un punto muy interesante que nos enseñan los sabios. Hay dos cosas. Uno, nos dicen, toda generación que no fue reconstruido el templo es como si hubiese sido destruido en esa misma generación. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, yo, ¿qué hice de malo? ¿Por qué? O sea, ¿fueron ellos que tienen que ver? No, hay algo que sí. ¿Y qué nos enseñan? ¿Qué fue lo que tiene que ver? Nos dicen lo siguiente. Dice, el segundo templo fue destruido por el odio gratuito. En hebreo se llama Sinat Hinam. ¿Qué significa Sinat Hinam? Se puede traducir como odio gratuito. Ahora, con su gran sabiduría, los sabios nos enseñan también que el mensaje fue dicho exacto. O sea, no dicen solamente que empezamos a odiar, ¿no? Nos dicen que uno se levantó en la mañana y empezamos a odiar a cada uno y uno. Empiezo a odiar. No. Dice odio gratuito. ¿Qué significa? Odio lo que es gratis. ¿Qué significa que odio lo que es gratis? A mí ahora me ofrecen, no sé, viajar a Barcelona, saludarlos. Encantadísimo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a...? O sea, nadie creo que no le gusta que le den algo, ¿no? Un regalo de más, al revés, todo lo contrario. Dice, no es esa la cuestión. La cuestión es en lo personal. Odio hacer algo que sea gratis. O sea, yo odio lo gratis. O sea, yo puedo ayudar a los demás, pero aunque sea que sepan que fui yo el que lo ayudé. Yo puedo dar caridad, pero aunque sea que sepan que fui yo el que lo hice. O sea, alguien que sepa que fui yo, por lo menos un reconocimiento, o decirle al mundo, o que me den las gracias, o que digan, wow, qué bueno que es Moshe, qué grande que es. O sea, eso es odiar lo gratis. O sea, odio hacer algo que sea gratis. Necesito recibir algo a cambio de todo lo que hice. Y como no nos pudimos elevar todavía desde ese lugar, en el cual siempre estamos trabajando con el deseo de recibir, algo tengo que recibir. No importa lo que sea, pero las gracias, dinero, no sé, una cuenta futuro, no importa lo que es, pero me cuesta darme cuenta en el cual todo el secreto está en poder transformar y ayudar sin querer recibir algo a cambio. O sea, veo algo, puedo arreglarlo de mi vecino, de mis amigos, de cualquier persona, sin necesidad que sepan que soy yo. Y así, aunque ni siquiera sepa yo a quién estoy ayudando o algo, el poder de llegar a esos lugares. Y dice, eso es Avat Hinam, eso es querer lo gratuito. No simplemente querer a todos por simplemente quererlo, sino que es querer sin yo tener que recibir algo a cambio. El hecho de que, wow, tengo esa oportunidad. Y ahora presten atención, ¿no? Que cuando terminamos la clase, se le van a presentar siempre muchas opciones. Porque una vez que estudiamos, el mundo se abre para mostrarnos esos caminos y vamos a darnos cuenta que delante de nosotros podemos hacer mucho bien, todo el tiempo. Podemos hacer sin que nadie sepa que fuimos nosotros tampoco. No porque sea una cuestión de ocultamiento, sino por el simple hecho de no trabajar para nuestro deseo de recibir, no trabajar para nuestro egoísmo. Entonces ayudar, aunque sea algo mínimo, que sea tener una cajita que sea un lugar donde yo puedo donar dinero. Y eso después voy y lo entrego en algún lugar. Algo en el cual yo puedo estar ayudando y hacer algo, ver un vecino que le puedo ayudar sin que no importa. Y si se da cuenta también,
el primer paso por lo menos es salir de nuestro egoísmo, empezar a salir afuera y empezar a ayudar. Esto como pensamiento también sobre lo que es esta fecha que es conmemorativa que va a pasar dentro de unos días. Retomando nuestro estudio, dice así, dice lo siguiente. Cuando nosotros vengamos y miremos estos tres estados, vamos a encontrar que es determinante la forma que si fuese que se pudiese anular algo de alguno de ellos, se anularían todo, completamente. Aquí, por ejemplo, dice, si no se revelaría el tercer estado, o sea, tenemos tres estados, recuerden, el estado primero es en el estado como llegamos como en el Ein Sof, en el pensamiento de la creación, en el cual ya llegamos al punto final. El segundo estado es el proceso de elaboración, o sea, en el cual está el cuerpo y el alma juntos, y trabajando para poder dar vuelta a todo. Y el tercer estado es cuando ya llegamos conjunto con el cuerpo al estado final, en el cual ya recibimos todo. Ahora, si faltaría algo, por ejemplo, del tercer estado, que es cuando ya dimos vuelta a la forma de recibir egoísta de una forma altruista, entonces necesariamente lo matzabal, o sea, no podía salir el estado primero del ensófago, porque ya estaríamos en el mismo, o sea, faltaría algo. Ya de lo yatza sham kol hashlemut, porque de ahí no saldría, o sea, es como que de ahí faltaría algo porque nunca se llegó a ese estado. Entonces, es como que está faltando el punto final. El Ein Sof genera algo que no tenga fin, o sea, que no se llegaría al tercer estado, ¿se entiende? O sea, si el tercer estado es el fin y faltaría, nunca se llegaría, entonces estaríamos en un loop que nunca saldríamos del estado en el cual vivimos y no se podía llegar a ese placer máximo. Ela, mipnei, o sea, por el hecho de que en un futuro vamos a llegar al estado Gimel, entonces ya está en su eternidad como presente. Y toda esa completitud que está, digamos, figurada ahí en ese estado es solamente una copia de lo que va a venir en un futuro. O sea, nosotros entendemos que ese estado, ¿cuál es? Es el estado que ya está figura también en el Ein Sof. O sea, en el estado en donde ya el fin ya existe, que es antes de comenzar. Pero vamos a llegar a él solamente cuando demos vuelta a todo el deseo de recibir egoísta, un deseo altruista. Y entonces es como un presente para el primer estado. Es como un juego, digamos, de filosofía, no sé cómo llamarlo. Pero podemos decirlo con un ejemplo. Nosotros, dicen nuestros sabios que los bebés estudian la Torá, toda la Torá en la barriga de la mamá. Y cuando salen, antes de salir, viene un ángel y les golpea acá y se borra todo. Entonces la pregunta es, ¿por qué estudiar si se va a borrar? ¿Por qué? Porque vamos a volver a ese mismo estado. Pero ¿cómo? En este estado en el cual trabajamos para llegar a ese estado. Eso es lo que nos están insinuando. Vamos a llegar al estado que estábamos originalmente. O sea, podríamos tomarlo como ejemplo, solamente como ejemplo. No me tomen al pie de la palabra, pero entienden un poco la idea, ¿no? En el estado embrional, en el estado fetal, teníamos todo, estábamos en el placer máximo, llegamos al estado del placer máximo, en el cual antes de crear algo ya lo teníamos, ya teníamos todo, ¿no? Como dijimos, un ángel que nos enseñaba, ¿qué más precisamos? ¿Para qué salimos al mundo? Sin embargo, ahora salimos al mundo en el cual tenemos que venir a trabajar y llegar a lo que teníamos ahí, sin antes. O sea, imagínense, en la barriga de la mamá, ¿qué hacíamos? Hacíamos la comida sin tener que cocinar, sin tener que salir a trabajar, a tener dinero, comprar, ir al almacén, nada. Y teníamos todo, pero estaba en un estado potencial. Es un estado, podríamos llamarlo como de Ein Sof. Estaba todo, pero todavía no estaba manifestado, aunque ya llegamos al placer máximo. Luego nacimos, y en ese nacer tenemos ahora que trabajar, desarrollarnos todo el proceso, todo el trabajo individual, etc. ¿Para qué? Para volver a ese mismo estado en el cual llegamos a ese placer. ¿Cuál va a ser la diferencia, podríamos decir,
que vamos a llegar con conciencia, en el cual ahora llegamos por intermedio de esa adquisición, de ese proceso que nosotros adquirimos por intermedio de nuestro trabajo. Ahora, si no llegáramos a ese estado, si no conoceríamos que llegaríamos a ese estado, tampoco el primero existiría. Y eso es lo que nos está diciendo ahora. Hacia ese presente que existe ahí. Pero si se podía anular el futuro, o sea, no existía tampoco el presente. Entonces, el estado tercero es como que determina toda la realidad también del primer estado. O sea, el punto final al cual vamos a llegar también nos decreta el primer estado del cual salimos. Y más aún, si se anularía alguno del segundo estado, que ahí es la realidad en el cual tenemos todo el trabajo que hacer, ¿no? Para poder llegar al estado tercero, que es el estado donde nosotros estamos viviendo, el segundo. O sea, en el estado en el cual nosotros trabajamos, en el tikkun y el kilkul, sobre arreglar lo que está, digamos, no correctamente o perfectamente no correcto para que podamos hacerlo, para poder alcanzar el estado superior. Entonces, en la continuación de los niveles de las almas, de cómo bajan, cómo se continúan, y cómo sería el estado tercero, cual ahí es cuando estamos recibiendo, recuerden, el estado tercero es cuando recibimos y alcanzamos todo el placer. Entonces, tenemos que el segundo estado también determina al tercero. O sea, lo que nos está diciendo que todo este proceso es como... es una lógica que determina que todos sean necesarios. A su vez también la realidad del primer estado, ¿no? Del Ein Sof, que también ya ahí juega y ya está todo, toda esa completitud también que va a ser en el tercer estado. Y eso lo determina necesariamente que sea de esa manera, o sea, que vayan y se formen. O sea, es un juego de palabras, ¿no? En el cual en el hebreo suena más lindo, ¿no? Pero es para demostrarnos. El primer estado genera que es toda la completitud que en un proceso vamos a llegar a ella. Ya estamos. Es como el estado fetal en el cual determina todo lo que va a pasar, ¿no? Que también vamos a llegar a ese estado de placer. Ahora, el segundo estado determina que es el intermedio, es el proceso en el cual vamos a alcanzar eso. Entonces, cada uno necesariamente tiene que existir y es determinante que haya sido así para poder alcanzar los otros tres estados. No es una cuestión de capricho, no es una cuestión de bueno, lo hacemos así, lo hacemos así, sino que cada uno tiene que ir revelando a los demás y cada uno tiene que ir o es parte de todo este eslabón. Entonces, el primero también o el tercero también viene que se revele por intermedio del segundo, y el segundo se revela el tercero. O sea, Mamash Bejolotash, en toda esa completitud, ¿no? Que tenemos ahí, ni más ni menos, ni siquiera, o sea, ni siquiera un poco de más. Entonces, ¿qué tenemos? Que el primer estado en sí mismo, Mejayev, o sea, determina o es determinante que se expanda en un estado uno enfrente al otro, frente a la realidad segunda, frente al segundo estado. ¿Por qué? Para poder permitir a la realidad del cuerpo y al deseo de recibir, que es el que tenemos que trabajar por intermedio de lo que es todo el sistema de la tumá, de lo que es de las impurezas. O sea, el primer estado, ¿cuál es el primer estado? Recuerden, en el cual el recipiente recibe toda la luz y todo el placer. O sea, digamos, es el Ein Sof. Y ese estado necesita y es determinante ¿para qué? Para generar el segundo estado. ¿Cuál es el segundo estado? En el segundo estado es en el cual se va a manifestar el deseo de recibir. Pero el deseo de recibir, ¿qué es lo que genera? Va a generar todo el sistema de la tumá, de las impurezas. O sea, el primer estado en el cual el creador quiso darle placer a las criaturas, dijimos que ese es el pensamiento de la creación, entonces, ¿qué es lo que hace? Da el recipiente para que las criaturas, reciban todo el placer. ¿Y cuál es ese recipiente? Es el deseo de recibir. Ahora, ese deseo de recibir
que es como dijimos al principio, que es el recipiente y a su vez el que hace todo el juego en el cual vivimos, es a su vez el que va a generar todo el sistema de impureza. ¿Por qué? Porque en el momento que uno recibe para sí mismo, ¿y qué es lo que hace? Sale por diferenciación de forma de la fuente de la vida, que es el creador. Entonces, tiene todo el sistema del mundo de Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, pero las impurezas. ¿Y quién lo genera? El mismo pensamiento de la creación para poder alcanzar el fin. ¿Entiende lo que es el sistema tan perfecto, increíble? O sea, si nosotros lo analizamos en un proceso digamos, de desarrollo, tenemos lo siguiente. Es algo que ya lo vimos hasta ahora, solamente lo digo ahora con mis palabras para tenerlo fresco delante nuestro, ¿no? En el cual el pensamiento de la creación, ¿cuál es? Darle placer a las criaturas. Nos enseña el Baal HaSulam algo muy increíble. Nos dice, nosotros sabemos y entendemos que nadie puede recibir algo que no quiera recibir. Nosotros tenemos también una fiesta, por ejemplo, la fiesta de Shavuot, que se llama la fiesta de la entrega de la Torá. ¿Por qué no se llama la fiesta de la recepción, del recibimiento de la Torá? Porque el recibir depende del receptor, pero el dar depende del dador. O sea, yo les puedo dar todo lo que quiero darles, y más, todo, todo, pero ustedes no necesariamente lo quieren recibir o lo van a recibir. ¿Por qué? Porque el recibir depende de la persona, o sea, depende del que recibe. ¿Y de qué va a depender? De cuánto quiere recibirlo. Y no solamente eso, el placer que va a tener de cuando recibe algo es según cuánto quiso recibirlo. Entonces, el recibir algo y tener ese placer porque lo recibe va a depender del deseo de recibir. Cuanto más grande el deseo de recibir tenga, más placer voy a tener. Y si el placer, el deseo de recibir, perdón, y el placer es infinito, necesariamente el deseo de recibir va a ser infinito. Y eso es lo que nosotros llamamos el Ein Sof. Y ese es lo que nosotros también llamamos el pensamiento de la creación. ¿Pero qué? Nos enseña una de las reglas importantes, nos dice que tenemos que saber igualdad de forma, no, perdón, antes de decirlo, ¿no? Yo solo les recuerdo, hay una frase, un estudio, ¿no? Que me gusta siempre recordar, que es cómo medimos en lo espiritual la distancia. A nivel material, yo entiendo, me alejé, me acerqué, 1 metro, 2 metros, 100 metros, 200 metros, entonces yo puedo saber la distancia. Pero a nivel espiritual, ¿cómo lo puedo saber? Nos enseñan los sabios, a través del Baal HaSulam, una medida increíble. Igualdad de forma une, diferenciación de forma separa. Y si no, escuchen las clases anteriores. Ahora, ¿el creador tiene deseo de recibir? No, porque ¿de quién va a recibir? Es la completitud. Exacto. Entonces, en el momento que nosotros trabajamos nuestro deseo de recibir egoísta solamente para nosotros, ¿por qué? Perdón, solamente para nosotros, digo el por qué, lo que estamos haciendo, nos estamos cortando de la fuente de vida. Automáticamente, porque la diferenciación de forma es extrema, de un norte-oeste, norte-sur, perdón, este-oeste, estamos alejados completamente. En cambio, nos enseñan los sabios que el que da, el que recibe para dar, no se lo considera como recepción, sino se lo considera como dar. O sea, si yo quiero dar, ¿no? Viene alguien, me dice, vení, Moshe, vení, me haces un gran favor, si me ayudas, si comes esta comida conmigo. Bueno, yo como. Pero no como porque quiero comer, o realmente tengo hambre, pero como porque le quiero, no sé, dejarlo contento, o lo acompaño para dejarlo contento, o algo. Eso que yo recibí no se considera recepción, se considera como que estoy dando. Y eso es igualdad de forma. Entonces, el estado en el cual nosotros podemos trabajar, el recibir para poder dar, ahí estamos llegando a lo que es la igualdad de forma. Y eso nos une con la fuente de la vida, que es el creador. Entonces, este mismo sistema en el cual es usado para llegar al nivel más alto, que es el deseo de recibir, pero lo hago de una forma altruista, nos va a llevar también a los niveles más bajos. O sea, lo que nos lleva a los sistemas de santidad, de Kedushá, que son los mundos de Atzilut, Briah y Yetzirah,
Asiá, pero de santidad, de Kedushá, es el mismo o el mismo motor que nos puede llevar a los mundos de impureza, de Atzilut, Briá, Yetzirah y Asiá, como vimos en las clases anteriores, que es Zelumat Ze para Elohim, o sea, uno en contraposición al otro, creó Elohim. El mismo lugar, el mismo motor nos puede llevar para un lado y para el otro. Entonces, lo que nos está diciendo acá es, el primer sistema, o sea, en el cual es el pensamiento de la creación, que el creador le quiso dar todo el placer a todas las criaturas, necesariamente tenía que tener el deseo de recibir. Ese deseo de recibir, ¿qué es lo que genera? Va a generar a su vez el motor para que se desarrolle todo el sistema segundo. O sea, nos va a poder llevar o para arriba o para abajo, y es en el momento en el cual aparece la creación con el cuerpo y el alma. Ahora, a su vez, va a alimentar todo el sistema de la tumá de las impurezas. ¿Por qué? Porque definimos todo lo que es la tumá de impureza en el momento que uno actúa en función a su deseo de recibir, egoísta, solo para mí. Y si ustedes se fijan, esto entre paréntesis, toda la raíz de todos los males en el mundo es el deseo de recibir egoísta. Y si no, fíjense, busquen la raíz final en el cual nos mueve o hacemos algo, nos enojamos, actuamos, y todo en el mundo que generó algo malo, es porque lo que más trabajó ahí es el deseo de recibir egoísta. Quiero algo. Véanlo y búsquenlo. Ahora, ¿qué es lo que nos permite? Que también podemos venir y arreglarlo y así llegar al punto final. Venlo ahí, Tama, deje todo el amor de Tumá, pero si no existiesen esos mundos de Tumá, de impureza, o sea, del trabajo para el deseo de recibir egoísta, lo hay hablando en razón la cabeza, no tendríamos nosotros ese deseo de recibir, o sea, se estaría anulado. Entonces no podríamos llegar, venir y arreglarlo y llegar al tercer estado. ¿Por qué? Porque la persona no puede arreglar lo que no tiene. Entonces, no podemos en She'en Lishol, o sea, no podemos pedir, no podemos alcanzar, no podemos pedir, básicamente, cómo, o no podemos preguntar, ¿no? Cómo se gestó el primer estado de todo el sistema de la Tumá, sino que el primer sistema, o sea, no podemos, lo que dice acá es, no podemos decir, o no podemos entender, no podemos preguntar, ¿no? Cómo desde el primer estado en el cual ya estaba el En Sof, ¿no? En el cual estaba el deseo de recibir y toda la luz y todo el placer ya incluidos, cómo se genera también el sistema de impureza. Que al revés, o sea, por el primer estado, ahí es lo que determina en la realidad, o sea, es lo que obliga, es como que es parte de que venga y también esté el segundo estado, en el cual sí existe. ¿Se entiende? Dice, porque en el primer estado existía el deseo de recibir, porque por intermedio de él se puede recibir todo lo bueno y todo lo que quiera del Kadosh Baruj Hu. Entonces, cuando llegamos al segundo estado, en el cual bien aparece el cuerpo y aparece el alma, en el cual aparece el deseo de recibir y su luz que lo va a llenar, ahí automáticamente también va a aparecer todo el sistema de impureza conjunto. ¿Por qué? Porque ese es el motor. ¿Y por qué? Porque nosotros llamamos a todo lo que vendría a ser la impureza y todo lo que llamamos los niveles bajos, los mundos de la tumá, y etcétera, etcétera, cuando se actúa bajo el deseo de recibir egoísta, que esa es la fuente de todos los males en el mundo. Es un estudio que vamos a seguir profundizando. Avanzamos un poquito, hicimos un gran resumen, pero entiendan que la gran herramienta que tenemos en el mundo es el deseo de recibir. Lo que tenemos que cultivar es el deseo de recibir. Lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es el deseo de recibir. Por otro lado, cuando ya llega a un estado mayor, ¿no? En el judaísmo lo marcamos con la edad de 13 años, en el cual el alma ya recibe una fuerza superior, en el cual ya puede empezar a transformar. Ahí tiene que decir, ok, yo lo quiero, pero ahora tengo toda esta fuerza para poder hacer algo bien en el mundo. Y eso es volcarlo en el servicio, en el dar, en el prójimo. Y ese es todo el proceso de transformar lo que vendría a ser la tumá en kedushá, en transformarlo. La línea es muy fina, en el cual uno puede trabajar en los mundos de impureza o en el mundo de santidad. El secreto es que nadie se va a dar cuenta de afuera.
es simplemente interior. Y por eso dice, Dios ve los corazones de las personas. Y está solamente en nosotros. El cambio va a ser solamente en la cabeza. En la acción puede ser exactamente la misma. Voy a comer, voy a dar caridad, voy a ayudar a alguien, pero lo puedo hacer con un deseo de recibir egoísta, un deseo altruista. Entonces, el trabajo no se encuentra cuando me aíslo en el mundo y me voy al Himalaya y me quedo solo, sino al revés. Dentro del pueblo, dentro de la realidad, dentro de cada día, cada instante, en cada momento, ahí es cuando puedo yo elevarme a los niveles más superiores, ser socio en la creación, de poder transformar lo que es la Tumá, todo lo que el sistema de la Tumá en un sistema de Ketushá, de santidad. Pero no se preocupen, lo vamos a seguir desarrollando, que tengamos la fuerza, que todo el mal también se transforme en bien, que todas las tristezas se transformen en alegría, podemos estar pronto también festejando aquí juntos con la reconstrucción del Beit HaMikdash y con alegría, y que todo lo malo siempre se transforme para bien, que todos podamos ver las grandes bendiciones. Los voy dejando por aquí hoy. Y Besat Hashem, nos vemos en la semana que viene. Gracias.